Contralor, y por supuesto yo decía, por favor que sigamos aprendiendo, aclarando cosas, dejándole cosas planteadas al Contralor, me pareció muy bien, y por tanto saludo la iniciativa de la Confederación de Empresas del Estado, de la Mesa del Sector Público, de la CUT, y particularmente de Norberto, que le ha puesto mucho ñeque a esta, así que realmente un acierto, muy bien organizado, y creo que estamos sembrando una semilla que puede ser muy potente. Acá están las organizaciones más poderosas de trabajadores del país, o sea, y por tanto que tiene una responsabilidad de avanzar y organizar a los trabajadores del resto de la economía, que por estar más fragmentados, que es donde más avanzó el modelo, digamos, requieren que nosotros, digamos, empujemos también eso, porque este país hay que cambiarlo. Yo creo que hemos ido empujando, pero todavía hay mucha tarea pendiente. Bueno, dado que nos atrasamos, pero nos atrasamos bien, digo, yo voy a comprimir un poco mi charla, quiero hacer un poco... Yo primero voy a tratar de vincularla con lo que ha hablado Giorgio, que es el tema del neoliberalismo. Voy a ver algunos temas de la región, de América Latina, muy actuales, el informe de la CEPAL. Después un poco coyuntura económica basado en el informe del Banco Central, que quiero explicar un poco. Y luego un poco la situación que estamos pasando hoy día en la pandemia, el acuerdo, el ofertón del gobierno. Y un poco el presupuesto base cero, para cerrar bien breve, porque el presupuesto base cero le pega a los dos, le pega a los empleados que se rigen por los estatutos y le pega también a las empresas del Estado, digo. Así que voy por eso. Oye. ¿Están viendo la presentación? Sí, bueno, se ve bien. Perfecto. Perfecto. El perrito que ladra no tengo nada que hacerle por el momento, la verdad, pero voy a arreglar. Mira, quiero partir con una aseveración bien categórica y quiero fundamentarla y defenderla además. No existe ninguna posibilidad que las y los trabajadores públicos, ya sea de las empresas del Estado, ya sea del sector centralizado, del sector descentralizado y de las entidades autónomas, mejoren su situación bajo el modelo neoliberal actual. Esta es una máxima, yo la escribí ahora para comenzar la charla, pero creo que firmemente es así, y creo que es muy importante que ustedes tengan claro esto. O sea, dentro del actual modelo neoliberal, no existe ninguna posibilidad que ustedes tengan mejoras significativas de aquí para adelante. Por el contrario. ¿Ya? Esta afirmación la voy a basar en dos hechos. Uno de corte estructural, ¿ya? Basado en los tres pilares que se fundamenta el neoliberalismo, y otro de corte más de coyuntura, que es en qué estado está el modelo neoliberal actualmente en Chile. Partiendo por el tema estructural, ¿por qué sostengo yo que ustedes, empleados del Estado, ya sea a través de empresas o del sector público, estatutario, no tienen ninguna posibilidad de mejoras significativas, sino casi más bien hacia la baja? Primero porque los pilares sobre los cuales se sostiene el modelo, y por tanto razón estructural, es que, uno, el modelo liberal tiene como concepción, está en su ADN, la reducción progresiva del Estado, la disminución del Estado. Y eso significa, por tanto, lo que ya nos explicó Giorgio más temprano, ¿ya? Que es el traspaso de activos de empresas desde el Estado al sector privado, como negocios. ¿Ya? Significa la contención del gasto público, y eso implica el forzar a las empresas del Estado al autofinanciamiento, y eso, bueno, lo conocen bien los compañeros de Codelco, digamos, con los problemas de capitalización, lo conocen bien los compañeros de NAP, lo conocen y hoy día quizá con mayor criticidad los compañeros de Televisión Nacional, donde se están vendiendo activos, digamos, terrenos. Lo conocen muy bien los compañeros del Metro, ¿ya? Ellos tienen un fuerte endeudamiento, porque se financia con pasivo el Metro, digamos, el principal acreedor ahí es el Banco Francés, Banco de París. Yo conozco los dos mundos, a mí me ha tocado asesorar muchas negociaciones en ENAP, en Codelco, en el Metro, entonces conozco las dos situaciones, y por eso puedo decir que lo que se augura dentro del modelo es muy complejo, ¿ya? Por estas tres razones. Entonces, decía, una estructural, la reducción del Estado con la concepción propia del neoliberalismo, o sea, con eso se estrenó, ya veíamos lo que nos ponía Giorgio antes, digamos, y ahí se refleja muy bien cómo ha ido mutando y reduciéndose el Estado. Y esta reducción del Estado se expresa para los trabajadores estatutarios del sector público en recortes progresivos del presupuesto, que es lo que están sufriendo ahora, que es con lo que yo voy a cerrar, que es el tema del presupuesto base cero. O sea, la mejora
de los salarios y la carrera funcionaria en el sector público está amarrada en el subtítulo 21, ¿ya? Es como los gastos operacionales de las empresas del Estado, digamos. Y eso no tiene ninguna posibilidad de mejorar, por el contrario, y lo que estamos asistiendo hoy día es que más bien está sufriendo importantes recortes, ¿ya? Y eso es porque hay una lógica detrás, que es una lógica de ir jibarizando, reduciendo el Estado. Y es una lógica que está en el modelo, es parte del ADN del modelo. Otro pilar es el tema de la reducción de los impuestos. Es parte consustancial del modelo neoliberal la reducción de impuestos. Recuerden ustedes que este gobierno llega a ser tal sobre la base de un programa que contenía la reducción de 27 a 25 puntos los impuestos directos, los impuestos a la renta. Eso era parte del gobierno Piñera y lamentablemente nuestra gente eligió ese gobierno por errores de gobierno que no eran exactamente el mismo signo, ¿ya? Pero yo creo que Giorgio lo dijo bien. O sea, aquí nosotros llevamos casi 50 años en neoliberalismo, administrado por distintos signos, pero se ha administrado un modelo que es similar, ¿ya? Y eso es una aseveración no menor. Yo creo que hay que tomar nota y reflexionar sobre eso. Quiero explicar esto de los impuestos porque yo creo que en general, y quizás un poco más las empresas públicas cuando negocian, no hacen un zoom respecto a su empleador, el Estado. Lo que yo tengo proyectado aquí para ustedes es cómo se componen los ingresos del gobierno central. ¿Ya? Fíjense ustedes que del total de ingresos, 47 billones, lo que tengo acá, ¿no? De estos 47 billones, fíjense ustedes, por impuesto, llegan 38 billones. O sea, el 80% es impuesto, ¿ya? Lo demás un poco de cobre, ¿ya? Pero el grueso está ahí, digamos, ¿eh? Cobre es como el 4% de ingreso directo por cobre, ¿ya? Hay, por supuesto, royalty, que es muy bajo el ingreso del royalty minero. O sea, hay que avanzar también a un royalty de verdad. Eso es imprescindible en Chile, ¿ya? En la Constitución nosotros tenemos que los recursos naturales son nuestros y en la práctica eso es absolutamente falso, ¿ya? Entonces, estoy hablando del segundo pilar estructural de por qué es imposible que ustedes mejoren significativamente bajo el modelo neoliberal, porque su segundo pilar es el tema tributario. Entonces, si ustedes se fijan, el tema tributario es el 80% de los ingresos del Estado, ¿ya? Y si eso es así, y nosotros bajo el neoliberalismo tenemos la concepción de reducir los impuestos, ¿ya? De hecho, la único impuesto, la mejora marginal que había en todo el neoliberalismo la hizo Bachelet, y era lo que quería retrotraer Piñera, ¿ya? Pero una mejora muy marginal que incluso el Gini, que es un índice de desigualdad, prácticamente no lo mueve, ¿ya? Entonces, cuando no hay mejora de los ingresos fiscales por el lado de los impuestos, lo que hay que hacer es apretar a las empresas públicas, ¿ya? A que aumenten su productividad, a que se autofinancien, a que si no vendan activos. Y en el caso de los empleados públicos, es que si hay menos ingresos, ¿ya? Por tanto, imposible atender a sus demandas salariales, a sus carreras funcionarias, o congela la carrera, digamos, es con tener gente en condiciones más precarias de honorario, y después cuando los honorarios por fallos judiciales hay que pasarlo a la contrata, se empieza a tratar de pasarlo primero al líquido a líquido, después bruto a bruto, digamos, entonces se va precarizando incluso también su ingreso. Eso lo conocen bien la gente del sector público. El tercer pilar por el cual se va a impedir que ya de aquí para adelante nosotros tengamos mejoras relevantes es la desregulación de los mercados, ¿ya? Y en la regulación de los mercados está que se sitúa a la empresa privada como el motor del crecimiento y desarrollo de la nación. Y por tanto la posibilidad de cambiar esta situación es nula, porque los agentes que direccionan por dónde transita Chile no es el Estado y las autoridades de Estado que se eligen democráticamente por nosotros, sino que el motor está situado explícitamente en el área privada. Y el área privada no tiene los intereses de que Chile se desarrolle, tiene los intereses del lucro, ¿ya? Y cuando hay tanto peso, incluso transnacional, por tanto, Chile, que para ello es un espacio de generación de valor y realización de mercancía. Por tanto, hay un tema estructural dentro de este modelo que imposibilita que nosotros podamos mejorar hacia adelante. Y lo poco que hemos podido mejorar quizás en los últimos años o décadas, ¿ya? Pero aparte del tema estructural, hay un tema de que este modelo neoliberal, que le dio crecimiento, no desarrollo, pero sí crecimiento a este país, ¿ya? Este modelo neoliberal se ha fundido, se agotó. Asevero esto en función de la tasa de crecimiento promedio para el último quinquenio es de un 2%,
¿Ya? Fíjense ustedes, si Chile está creciendo un 2%, sus ingresos van a crecer de ese orden, digamos. Las demandas de ustedes no tienen ninguna posibilidad de ser resueltas, ¿ya? En un país que crece con esa baja tasa de crecimiento, con el nivel de demandas pendientes que tiene, en salud, en educación, en pensiones, en infraestructura, etcétera, 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 ¿ya? El nivel de inversión empresarial solo aumentó un 0,1% en el mismo quinquenio. Con ese nivel de tasa de crecimiento de la inversión es casi congelada, ¿ya? Y con un nivel de productividad que crece a 0,4, ¿ya? Completamente insuficiente para cambiar la situación. ¿Por qué? Porque el modelo, este motor, este auto ya no da más, ¿ya? En consecuencia, la posibilidad de revertir eso solo es posible direccionado desde un Estado, ¿ya? Si no, nos salimos de este pantano. Y esto nos ancla con el tema del plebiscito constitucional. O sea, si no se cambia el rol del Estado y no se cambia el rol subsidiario del Estado, del cual ustedes sufren, ya sea a través de la empresa o de los servicios públicos, no hay ninguna posibilidad de un cambio real. Tenemos que mejorar en productividad fuertemente. Con esa productividad no es posible superar nada, ¿ya? Tenemos que aumentar fuertemente el nivel de inversión, ¿ya? Que sea del orden de un 30% del PIB, ya sea inversión pública o privada, pero tenemos que inyectar más inversión para poder dar un salto de un modelo que ya se agotó y no tiene ninguna posibilidad. Recuerden ustedes que los indicadores, de hecho yo estoy diciendo que el crecimiento de 2% del último quinquenio, este modelo estaba agotado mucho antes del estallido social. El estallido social viene a develar que el modelo ya no da para más. Pero el modelo está agotado, por lo tanto ya se agotó y no va a rendir hacia adelante. Y se han acumulado. De hecho, el mismo estallido le dejó una factura al Estado de cosas pendientes que el Estado se estaba comprometiendo, el gobierno, a mejorar. Eso quedó ahí, yo creo que hoy quedó guardado en el escritorio y se va a olvidar eso, ojo, ¿ya? Y ahora la pandemia también deja un forado que ¿de dónde va a sacar plata el Estado? Si no aumenta impuestos, si no tiene royalty, ¿ya? Si no tiene un reposicionamiento de un patrón primario exportador, agregar mayor valor a sus exportaciones, etc. Entonces, aquí hay un tema estructural, por un lado, y un tema de agotamiento del modelo, por otro, que sella la suerte en general de los trabajadores y en particular de los trabajadores del Estado. Si hacemos una mirada a el neoliberalismo, no solo en Chile, porque es importante que ustedes desarrollen una mirada geopolítica, ¿ya? El neoliberalismo no es un problema chileno ni un problema de la región, es un problema mundial, es un problema de un nuevo modelo de acumulación, de generación de valor, de explotación, digamos, que sucede al keynesianismo, ¿ya? Y que tiene como hegemonía las transnacionales y el capital financiero, y que eso exige que estruje más a los países subdesarrollados, digamos, como el nuestro, ¿no? Si vemos esto en cifras, no los voy a marear con mucho gráfico ni nada, pero no se enreden con esto, solo traten de seguirme quiero mostrar lo siguiente. La primera curva, la de arriba, esta, es el gasto, el nivel de gasto como porcentaje del PIB, ¿ah? Este es el gasto. Si yo lo tomo como referencia al PIB, nosotros gastamos del total que producimos, el gasto del Estado es del orden de 21 o 22% en América Latina, ¿ya? Pero fíjense ustedes que la curva azul que está abajo, que es esta, es el nivel de ingresos. ¿Qué es lo que primero llama la atención? Que hay menos ingresos que gastos. ¿Qué significa eso en la práctica? Un déficit. Si usted en su casa tiene más gastos que ingresos, tiene un déficit. Y uno entonces, a nivel de economía doméstica, podría decir, bueno, entonces me achico mis gastos. ¿Qué significaría achicar los gastos en América Latina? Con el nivel de favela, de villas miseria, con el nivel de poblaciones que hayan patoma, o sea, ¿qué significa con el déficit de salud que tenemos, con el déficit de educación, con el déficit de pensión? ¿Qué significaría reducir el gasto? ¿Es posible? Ninguna posibilidad. Pero el ingreso es este. Entonces, ¿qué significa esto? Significa la barra verde es el déficit, ¿ya? Nosotros, si ustedes se fijan, vamos ampliando el déficit, ¿ya? Del sector público porque los gastos están por arriba de los ingresos, ¿ya? Voy a mostrarles. Fíjense, este es el precio de las materias primas. Si nuestros ingresos vienen por el lado de la venta de nuestros recursos naturales y la tendencia de los precios es decreciente, entonces también estoy condenado en el marco de la economía global, en el marco del rol que me corresponde en la División Internacional del Trabajo, donde cada vez se me paga menos en términos relativos por mis productos exportados. Por tanto, la posibilidad de aumentar el ingreso es bastante baja si yo estoy anclado a un patrón primario exportador, donde exporto rodillos de madera, pescado, manzana envuelta, cobre bruto, digamos,
los que trabajan acá, los de cobre, digamos, ustedes saben de que cada 3 barcos de cobre que mandamos, 2 son con escoria, ¿sí? 30% de cobre prácticamente. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de elevar la barra de ingreso requiere cambios estructurales muy importantes, que, dado que estoy hablando a nivel regional, esto no es posible ya a nivel de estados nacionales. Esto requiere ensanchar las espaldas y concebir una salida de transformación ya no a escala de estados nacionales, que no es posible en la globalización, donde lo que se enfrenta son bloques geoeconómicos, sino que se requieren espaldas de un propio bloque, ¿ya? Y por tanto, proyectos como la UNASUR, como proyectos de un Mercosur, pero pensados desde los intereses de los pueblos, de los trabajadores, son imprescindibles en el avance de cómo se va a comportar el capitalismo hacia adelante. Es decir, de superarlo. O sea, hoy día en ese concierto tú peleas desde la conformación de un bloque económico. Como Chile, ¿qué es Chile en el mundo? Nada, Chile es un país extremadamente pequeño, digamos, con la economía tan abierta que tiene y con los gobiernos serviles que tiene como este, digamos, no hay ninguna posibilidad. ¿Mm? Lo que están viendo acá, que es para Chile, pero también para América Latina, en América Latina, es la composición del gasto. ¿Ya? Fíjense ustedes que del total del gasto, que es el equivalente, yo decía ya como un quinto, un poco más del PIB, de lo que se produce anualmente, un 15,4 puntos de los 21 van a gastos sociales, por decirlo en simple, ¿ya? 3,2 a la inversión de capital, a la importación de bienes de capital, y 2,6 al pago de intereses de la deuda. Fíjense que desde el 2010, esta barra, la de arriba, cómo ha ido creciendo los intereses de la deuda. Esta es plata nuestra, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestras cuotas de sudor, que van a parar a manos de pagar deuda al exterior, ¿no? Y que lo importante aquí es que cada vez más creciente, o sea, volvemos a una deuda externa 2.0, digamos, ¿no? Eso es bastante complicado porque finalmente los ingresos es como una familia. Si usted tiene más deuda, los ingresos que su salario al final se le va a puro pagar deuda, digamos, ¿no? Esta tasa de tendencia creciente apunta a eso, y el hecho de que los países estén saliendo de la pandemia con deuda implica que esta barra va a seguir creciendo. Ya no va a ser un 2.6, va a ser un 3.6, ¿eh? Y por lo tanto eso es menos plata para gastos sociales para empresas del Estado. ¿Mm? Ya di eso. Bueno, y aquí en la proyección un poco lo que les mostraba antes, pero ya no a nivel país, sino que a nivel de América Latina, la proporción entre la barra verde y la barra morada, digamos, es como el total de ingresos, los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios siempre son los más importantes. Fíjense, los otros ingresos, nosotros que somos riquísimos en temas de recursos naturales, digamos, tenemos muy pocos ingresos por la venta de nuestros productos. Proyecciones de la economía nacional y mundial. El Fondo Monetario Internacional tiene la forma de un visto bueno como salida. Se prevé una salida en un par de años, pero ya saliendo. De hecho, se plantea que a partir de este segundo semestre, particularmente los países más de los países desarrollados, que ya vienen como teóricamente, ojalá de vuelta del coronavirus, ya empiezan a salir. China claramente lo está haciendo. Una mirada muy rápida a Estados Unidos. Estados Unidos se prevé que este año va a caer en 8 puntos porcentuales, no es menor, es una fuerte caída como se están viendo, pero deberá recuperarse el 2021 ya saliendo con 4,5. No va a estar todavía a niveles de precrisis, porque cayó 8 y solo recupera 4,5, pero ya empieza a salir el 2021 si es que no hay rebrotes re importantes. En el caso de China, China no va a caer este año, va a desacelerar su crecimiento a 1, venía creciendo a tasas de 6,7 el 2018, 6,1 del 2019, sigue creciendo pero muy bajito, a 1% el 2020, pero se espera una recuperación de China del 8,2% el 2021, ¿no? Y para nosotros es muy importante. China es nuestra principal plaza donde nosotros vendemos nuestras exportaciones. China está jalonando la economía mundial, ¿ya? Eso se ve con más claridad acá. Lo que ustedes tienen acá, la primera barra, digamos, bueno, la V hacia abajo es la caída pandemia a nivel mundial, ¿no? En color amarillo está China, ¿ya? Que cae más temprano porque ahí se desarrolla el coronavirus. Y después hay una salida rápida, ahí por eso los economistas hablan de repente de una salida en V, en W, si es que hay rebrote y vuelve a haber caída, en U si la salida es más lenta, etc. ¿Ya? China, si ustedes ven, se ve una subida rápida, ¿ya? De hecho yo les decía que ellos iban a crecer a un 8,2 en 2021, eso es lo que proyectan, ¿ya? La función negra, la curva negra, es la economía mundial como un todo, digamos, ¿ya? Y por tanto hay una caída importante y una salida más lenta. La economía roja es donde estamos nosotros junto a los países emergentes y en desarrollo, ¿ya? Y
línea azul, digamos, son las economías avanzadas, Estados Unidos, Europa, que si ustedes se fijan, se ve una salida más lenta. Todavía no logran los niveles precrisis en el 2021, como ya expliqué. Estados Unidos que caía en 8 y subía en 4, no llega el 2021 a lo que estaba antes de la crisis sanitaria. En Chile, rápidamente, hay múltiples factores, esto del Banco Central, hay múltiples factores que incidirán en cómo evolucionará la economía en lo que viene. Uno, ¿cuán profundo vamos a caer? Se espera que la economía chilena caiga este año un 7,5%. ¿Cuánto va a durar esa caída? ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la velocidad de recuperación? De esos factores depende el tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que estima el Banco Central? Que es un pool, digamos, de economistas de concertación y derecha, para decirlo en términos políticos, digamos. Uno, el Banco Central asume que la situación sanitaria irá mejorando durante el tercer trimestre. Dos, ello permitirá levantar las cuarentenas y mejorar paulatinamente la actividad y el mercado laboral. 3. Los efectos de distanciamiento social seguirán por varios trimestres, ojo, y los sectores más afectados, hoteles, gastronomía, empresas de línea aérea, demorarán en retomar sus niveles previos. De todas modas, la economía comenzará a recuperar en la segunda mitad del 2020. ¿no? Lo que se espera para Chile este año 2020 es una caída del producto, la torta se achica, lo que vamos a producir este año va a ser más chico en un 5,5 y 7,5 en ese rango, respecto a lo que produjimos en el 2019, pero en 2021 el Banco Central apuesta que Chile va a crecer entre 4,75 y 6,25. Hay optimismo en la autoridad del Banco Central de que habría una salida relativamente rápida y más o menos sostenida porque el 2022 seguiríamos creciendo entre 3 y 4%, respecto al año anterior, por cierto. Lo que quiero proyectar acá, voy a ir como más rápido para no abusar del tiempo de ustedes, es en la magnitud de las crisis anteriores. El 1982, los mayores, entre los que ya me cuento, se acordarán de eso, ahí todo el tema del PEN y el POC, digamos. La caída del PIB fue 13,6%, en la crisis asiática no fue tanto, fue 0,4%, en la crisis de la caída del Lehman Brothers y todo este tema que hubo de las inmobiliarias a nivel internacional, fue para Chile un 1,6% y estábamos diciendo que para este periodo estamos caer entre 5,5 y 7,5%. ¿no? En el 82 tuvimos 8 trimestres consecutivos de caída, en la crisis asiática 3, en la crisis financiera internacional del 2009 4, y aquí se espera que tengamos un trimestre, que sería este de ahora, y probablemente después empezaríamos a salir con relativa velocidad o lentitud, depende cómo salga el tema de la crisis sanitaria. ¿ya? Las caídas el desempleo llegó a 20% en el 82, a 12% en el 99, a 10-11% en el 2009 y ahora los datos que tenemos del último informe del INE, estamos en un detrimento de 16% de la población ocupada, pero con un 15% de los ocupados ausentes, que la gente en realidad que con la ley de protección del empleo, con ese eufemismo, digamos, sumamos esas dos cosas, estamos sobre 30 puntos porcentuales de desempleo. O sea, es más severo en desempleo que cualquiera de las crisis anteriores que yo tengo. ¿Ya? El gasto social fue de 14 puntos el 82, de una cifra similar la crisis asiática, 15 puntos, 16 puntos en la crisis del 2008 y 17 puntos en la crisis. Si ustedes se fijan, esta crisis que es más profunda, lo que se nota en el desempleo, que tiende a casi duplicar los periodos anteriores, el nivel de gasto social no es fuerte y ese 17,1 viene engañoso, yo me voy a referir a él luego. Aquí tenemos cómo se prevé que se va a recuperar el PIB, digamos. Bueno, aquí teníamos el tema de empleo, no me voy a referir a él para no andar tanto. Aquí los sectores donde más va a pegar, digamos, los sectores más afectados, por supuesto, comercio, transporte, servicios personales, servicios de empleados domésticos, y restaurantes y hoteles. Esto se refleja en los trabajadores con solicitud de suspensión, ¿ya? En abril sumado mayo en verde después, ¿ya? Si ustedes se fijan, comercio, restaurantes y hoteles es muy elevado, ¿ya? Cerca de 20%, ¿ya? Con solicitud de protección, y después está el sector de la construcción y después está el sector de la manufactura, todo economía real, digamos. Aquí tenemos cómo cayó la actividad en periodo. Esta primera caída es el estallido social. Esto es octubre, cayó fuertemente, después sale rápidamente la economía chilena, pero por la pandemia vuelve a caer, si ustedes se fijan acá.
Ahí yo tengo, en rojo tengo el sector de industrial y manufacturero, y en verde están los sectores de incentivo en contacto personal, digamos, ¿ah? Servicios de empleado doméstico, por ejemplo, el más directo, el retail, digamos, muy, muy directo, ¿ya? Y el azul es el total. O sea, la caída de ahora es bastante fuerte nuevamente a la economía chilena. Y el tema de eso no está en discusión. El tema es que cómo se sale, con qué se sale, con qué recursos, etc. ¿Ya? Aquí el tema de los recursos naturales, no me quiero tener en esto, entonces se los voy a mandar. ¿Ya? Aquí el tema del empleo, fíjese el tema del desempleo en Estados Unidos, en Canadá, lo fuerte que es, ¿ah? Acá en el gráfico a la derecha. El debate económico de la pandemia. ¿Cuál es el debate económico que ha habido ahora y que hay tanta discusión? Aparte, no me voy a meter en este minuto hoy en eso. ¿Cuánto gastar? ¿En quiénes gastar? ¿Y cómo financiar? ¿Ya? En este marco se celebró el acuerdo entre parte de la oposición, ¿ya? De los partidos que se señalan acá. De hecho, dicho sea de paso, si uno ve los presidentes, son presidentes como del consejo más de derecha dentro de sus propios partidos, ¿eh? Fachaín, Heraldo Muñoz y Elizalde, digamos, ¿no? Dentro de sus tiendas. O sea, ellos acuden a este acuerdo y firman un acuerdo que discute sobre la fuente de financiamiento, vale decir, cómo financiamos lo que pagamos y discuten de cuánto. ¿Ah? El acuerdo, voy a saltarme eso porque si no, no voy a alcanzar ni a dialogar con ustedes. El acuerdo, en lo grueso, reúne 12.000 millones de dólares, de los cuales se estima que 3.500 van a ir al apoyo a la población y 8.500 al apoyo del modelo, a la reactivación, digamos, poniendo acento a las grandes empresas. ¿Ah? Fíjense lo siguiente, yo lo comentaba con gente de salud esto. De los 12.000 millones, solo 500 millones van al sector salud. ¿Ya? Un 4%. Un 4% de los 12.000 van a salud. Un 1% de los municipios. Un 1% de los municipios, cuando es un problema territorial, que hay que atacarlo desde allí, digamos, ¿ya? Y el fuerte va a ir entonces a... El fuerte se va a gastar el próximo año, porque el fuerte va a reactivación, ¿ya? Y por eso el gobierno fue tan tardío en dar una solución a lo que se llama clase media, ¿ya? Y por eso se le salió por el lado el tema de la no AFP, por la demora, por no querer gastar más. Recuerden ustedes que con el fondo el aporte de emergencia, inicialmente la oposición creía que había firmado por 4 millones de familias y eran 2 millones de familias según el gobierno, terminaron 2 millones 100, 2 millones 200, y ahora viene este apoyo a la clase media que significa el orden de 800 millones de dólares, pero de un paquete de 12.000 millones de dólares. Entonces, si usted dice, bueno, si van 800 millones de dólares para la clase media, si fueron del orden de 1.500 para el fondo de emergencia 2.0, si van 500 millones para la salud y 120 millones para los municipios, ¿dónde está la plata? Bueno, la plata va a estar puesta el próximo año, coincidentemente con una serie de elecciones que hay, y la plata la va a manejar el gobierno, en el apoyo a la reactivación a través de las grandes empresas, con rebajas de impuestos, garantías de préstamos, etc. ¿Mm? Se discutió el tema de los súper ricos, un impuesto a los súper ricos, ¿sí? Los súper ricos, para poco aclarar qué es esto. Los súper ricos son todos aquellos que tienen más de 100 millones de stock de riqueza, ¿ya? En Chile se calcula que son 140 individuos que son súper ricos. Yo puse la foto aquí de algunos de ellos. Piñera tiene 2.800 millones, Luxig tiene más de 16.000 millones, digamos. Sayer, 2.500 millones, etc. Entonces los súper ricos es 140 individuos en Chile que tienen más de 100 millones de dólares, cada uno de ellos. ¿Ya? Su riqueza asciende a 150.000 millones, digamos, si juntamos la riqueza de todo en el país. ¿Ya? Y como se grabaría, la idea es cobrar un impuesto a los súper ricos y a los ricos, y los ricos son todos aquellos que tienen sobre 5 millones de dólares y hasta 100 millones, porque el que sobrepasa 100 millones es súper rico. Es tener 5 millones de dólares en Chile, bueno, es ser dueño como de 40 departamentos en Providencia. Ninguno de ustedes, por supuesto, es rico, ni menos súper rico. Digo. Si se grababa a esta gente en 2.5% por una vez, solo por una vez, ¿ya? Se juntaban del orden de 6.000, 5.000 millones. Y yo le estoy diciendo a ustedes que el paquete ahora de clase media, que tanto abullado Briones, vale 800, o sea, vale el 10% de eso. Solo 800 millones de dólares. ¿No? Solo del orden de un 14%. Solo un impuesto de 2,5 por una vez a esta gente generaba 6.000 millones de dólares. ¿No? Y el paquete de clase media que tanto se ha abullado con los 500.000 pesos vale 800 millones. ¿Mm? Para ir cerrando y hacer un par de comentarios con ustedes, esta lógica el gobierno la ha enfrentado desde el punto de vista de
la situación la ha aprovechado para decir que es necesario ajustarse nuevamente el cinturón. Y entonces diseña un presupuesto para el próximo año que ya se está discutiendo, y esto le va a pegar a las empresas del Estado y a los servicios públicos una lógica de presupuesto base cero. ¿Qué es el presupuesto base cero? Es un disfraz para recortar de manera permanente gastos hacia adelante del Estado. Y cuando estamos hablando de gastos de manera permanente, estamos hablando de subtítulo 21, que son las remuneraciones de carrera funcionaria de los empleados públicos, bienes y servicios, ¿ya? Del sector público, transferencia, que son los programas sociales del sector público, inversiones en el sector público. Y evidentemente bajar el umbral de incrementos de las negociaciones colectivas del sector privado, del sector público que se rige por el Código del Trabajo. Cuando negocia ENAP, cuando negocia Metro, cuando negocia Codelco, etcétera, cuando negocian las empresas del Estado, es la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la que le fija el techo de esa negociación. A diferencia de las negociaciones del sector privado puro, que no parten con ese explícito, acá, ustedes lo saben bien, yo a mí me ha tocado este tipo de negociaciones, y que generalmente son la expansión es un 1% anual, es como la señal que da normalmente DIPRES. Bueno, eso ahora no va a estar seguramente. Y tampoco va a estar la señal y las ganas ni la disposición de una negociación de reajuste del sector público. Entonces, este presupuesto base cero viene a achicar. ¿Y cómo lo viene a achicar? Bueno, el mandato es que todo el sector público se tiene que achicar en un 90%, o sea, en un 10% y gastar solo el 90% de lo que le dieron en el 2020. ¿Ya? Esto ha significado recortes re importantes en distintos lugares, digamos, o sea, en viático, en hora extraordinaria, significa que las entidades fiscalizadoras como impuestos internos, como el SAC, etcétera, van a fiscalizar muchísimo menos gente, porque no hay plata para eso, se está recortando. Porque además la derecha hace el juego ahí, digamos, de cortarle los brazos al Estado, ellos no tienen mayor interés en que eso suceda, ¿ya? Y por tanto, si le interesa recortar el gasto público, en la lógica de achicar el Estado, ¿ya? Aquí hay algunas láminas de cómo se ha ido achicando eso en gastos personales, en bienes, etcétera, en la discusión de ahora. Bueno, y en el caso de las empresas públicas, bueno, vendiendo activos. La venta de terrenos del TVN, la discusión que había al respecto, por ejemplo, es eso, es esa austeridad. Y eso se va a agudizar para adelante, la derecha va a aprovechar ahora esta crisis de la pandemia para decir, mira, es necesario hoy día por el tema de la salud, por el tema de la familia, ¿eh? Pero a la vez le está traspasando plata a las entidades privadas, le está recortando impuestos a los privados, no pone la discusión en impuestos a los súper ricos, cuando se negoció este acuerdo eso no estuvo en la agenda, y nosotros hemos tratado de empujar eso, pero no hemos tenido la suficiente fuerza. Es parte del desafío que tenemos por delante, estudiar estos temas, comprenderlos, seguir organizándonos, digamos, para seguir dando la pelea, porque si la economía se pone más crítica, bueno, que paguen los que tienen más, y que efectivamente cuando la cosa vaya avanzando haya redistribución en el país. Para eso es necesario que el plebiscito no se siga postergando, se podrá votar 2 o 3 días, digamos, pero que implique los cambios estructurales que requerimos. Sin esos cambios estructurales, mejoras relevantes, significativas, no podemos esperar, y yo creo que el 2021 se viene muy difícil para los trabajadores del sector público y de las empresas del Estado. Gracias. Ok, gracias Manuel, excelente presentación, muy clarita. Bueno, vamos a disponer de esta presentación sin lugar a dudas para poder distribuirla entre los presentes. Ahora vamos a dejar un espacio también para las consultas. Los compañeros a través del chat o del video pueden hacer las consultas pertinentes a Manuel. Yo quiero aprovechar este pequeño lapsus para yo mismo formularte una consulta, Manuel. Es respecto al impuesto a los súper ricos. Uno de los argumentos que esgrime la derecha o algunos teóricos, Instituto de Libertad de Desarrollo y otros think tank, es que al aplicar impuestos a los súper ricos, esto va al patrimonio, digamos, esto va a significar que ellos saquen la plata del país y se la lleven a otra parte, digamos, ¿cierto? Ahora, en mi modesta opinión, creo que tal vez esto pudiera acotarse a un impuesto al patrimonio, a los bienes raíces de los súper ricos, de tal manera que no haya movilidad, o bien aplicarse un impuesto a los súper ricos para sus bienes nacionales e internacionales. Es decir, que si se llevan la plata para afuera, igual los agarre este tema impositivo. Esa es mi consulta, Manuel, que tomes nota porque vamos a continuar con todas las consultas y al final, entonces, vamos a tener una respuesta. La compañera levantó la mano, me parece, pero
Tiene la palabra, compañera. No alcancé a registrar quién era. Aquí está. Compañera, no alcancé a registrar quién había levantado la mano, pero también está la compañera y el compañero también Lorenzo González, el compañero Miguel Ramos también está levantando la mano. Y por chat, entonces, tenemos que el compañero Miguel Ramos está pidiendo la palabra. Hay una compañera antes que no alcanza a verla, así que ella tiene la palabra y seguidamente se la damos entonces al compañero Lorenzo González. Adelante, por favor. Compañera. Bueno, continuamos entonces con el compañero Lorenzo González y luego tiene la palabra el compañero Miguel Ramos. Tratemos de que sean consultas breves, ojalá no más de 2 minutos, para que podamos entonces dar espacio a todas las consultas y la respuesta de Manuel. Adelante, compañero. Un compañero. Está Lorenzo primero, ¿cierto? Sí, está Lorenzo primero. Pero no no se ha activado su micrófono. Compañero Lorenzo, ¿está disponible? ¿O seguimos con el compañero Miguel Ramos? No, avancemos, compañero Miguel Ramos, para que aprovechemos el tiempo. Tiene la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un abrazo a la distancia. Manuel, a ver si tú me podrías ayudar para tratar de entender un poco. Efectivamente, hay un acuerdo previo de 13.000 millones de dólares, donde el 70% de esos recursos aproximadamente se van a gastar recién en el 2021, no se van a gastar hoy día, se van a gastar en el 2021. Aparte de eso, hoy día está en discusión en el Congreso el que cada uno de los trabajadores pudiera retirar el 10% de sus fondos desde la AFP. Y eso, me puedes corregir tú, pero debiera ser del orden de los 12.000 millones, más o menos. Y tú me puedes ayudar a corregir aquello. Pero eso significa que nosotros, de manera individual, estamos pagando el costo de esta pandemia. Y lo otro, y que yo entiendo, de que efectivamente ese impuesto a los súper ricos permitiría recaudar alrededor de 6.000 millones, y con esos 6.000 millones eventualmente uno podría ir, o el gobierno podría ir, en ayuda de la clase, digamos, de los trabajadores para que efectivamente se quedaran en casa y no se avanzara en términos de la pandemia. La pregunta es, ¿esto se tiene que realizar? Pues yo entiendo de que efectivamente, si ya tenemos los recursos para salvar el modelo, porque eso es lo que ha hecho el gobierno, salvar el modelo en 2021, y hoy día en 2020 no se han puesto los recursos para que efectivamente se vaya en ayuda de las personas, de la gente, se logre salvar vidas, que la gente se quede en la casa, no me cuesta entender dónde hay que colocar los pesos. O sea, tengo entendido que efectivamente esos 13.000 millones significa aumentar nuestra deuda pública hasta 40 puntos. Y eventualmente en la OCDE deberíamos tener hasta 60 puntos. O sea, podríamos no ocupar nuestros fondos de la AFP, podríamos pedirle este impuesto a los súper ricos y podríamos incluso pedir un préstamo adicional para eventualmente hacer que la gente se quede en casa y efectivamente proteger la salud. Esa es mi consulta. Ok, gracias, compañero. Ahora Está abierta la palabra. Ya, perfecto, compañero Lorenzo González. Adelante. Primero, saludar las siempre macizas presentaciones que hace mi querido amigo Manuel. El compañero nos abre luces respecto de qué son las cuestiones esenciales y algo que a veces los trabajadores públicos hemos escamoteado, y que es la mirada integral a la situación que nos estamos enfrentando siempre. Y el componente político es algo que muchas veces escamoteamos o lo ponemos como soslayadamente. Pero sin duda alguna lo que nos ha demostrado
desde ya antes de octubre y la movilización abierta que se desarrolló en octubre y ahora la pandemia, es que el problema que tenemos nosotros es cómo solventamos la respuesta a entender el cómo la sociedad se organiza, produce y se reproduce. Y eso es una cuestión esencial, dado que en general no somos capaces de ponernos pro al frente a cambiar radicalmente esta situación. Y nos escondemos a veces en reivindicaciones menores, de menor orden, y particularmente a veces en intereses específicos. Y creo que lo que falta entonces acá, y quisiera que Manuel lo pudiera corroborar, es tener una mirada integral a los problemas que nos afectan, es mirar en una perspectiva de futuro, porque esta cosa o la transformamos completamente o nos vamos a quedar, tal como decía Manuel, en una fase de permanente pérdida de la capacidad de crecer en las condiciones que los trabajadores del Estado se encuentran. Gracias, compañero. Ok, gracias a usted, compañero. ¿Quién más ha pedido la palabra, compañeros? A ver, acá tenemos... no, por ahora me parece que nadie más. Está abierta la palabra, compañeros. Si hay consultas, o pasamos de inmediato entonces a las respuestas de las consultas ya hechas por parte de Manuel. William, yo insistiría que si hay alguna otra pregunta la hagan ahora, porque yo después tengo una reunión a las 2, entonces yo voy a absorber las 3 preguntas, si hay otra más las hacemos, y yo después intervengo aclarando y cerrando, porque después me tengo que migrar a otra reunión. Ok. ¿Sí? Compañero William. Sí, adelante, compañero. Sí, solamente para agregar y tratar de entender un poco el planteamiento macroeconómico que nos presenta Díaz Manuel, ¿cómo se gasta el PIB en términos porcentuales? ¿Y cómo esto va a cambiar o se va a modificar de aquí a los próximos 5 años? ¿Cómo la pandemia afecta ese gasto estructural del PIB? Ok, gracias, compañero. También tenemos otra consulta, el compañero Ramón Chanqueo de Acemuch. Adelante, compañero. Gracias. Saludar a Manuel Gajardo. Sí, Gracias. que quedan bastante claros, por lo menos, la información y también los puntos que estaba expresando ahí. Bueno, es preocupante el tema, pero nosotros como gremio del sector público, la verdad es que, si bien es cierto, hay que considerar estos informes o estos datos macroeconómicos y de la economía y lo perjudicial que también ha sido en la pandemia para efectos del crecimiento, sin duda que vamos a tener una negociación no muy grata durante este año, aparentemente. Entonces, viendo esta situación compleja, la verdad es que como organizaciones del sector público y, bueno, seguramente de los trabajadores, también de la empresa del Estado, que seguramente negociarán también en este sentido, ver las fórmulas, cómo enfrentar una eventual negociación, porque no podemos quedarnos tan fácilmente o dejarnos estar tan fácilmente con la situación que está sucediendo. Entonces, ¿por dónde tenemos que hincarle el diente? Porque nuestra gente nos va a exigir también algunas acciones respecto de cómo buscar mejoramiento salarial durante el presente año. Entonces, ante eso, la verdad que las organizaciones vamos a tener un panorama muy incierto y muy difícil, y la idea es ver cómo le hacemos para que esa eventual negociación, que ya hemos estado conversando con algunos dirigentes en la mesa, podamos tenerla, por lo menos llegar a puntos de encuentro y de propuestas que sean atingentes y más o menos coherentes también con la situación que está ocurriendo en el país y con esta pandemia. Creo que ahí tenemos un grave escollo durante el presente año que necesariamente tenemos que enfrentar. No nos queda alternativa. Eso, gracias. Ok, gracias, compañero.
Si no hay más consultas, no, me parece que no hay más consultas. Vamos a revisar por última vez el chat. Don Edgardo Jarpa está pidiendo la palabra, el compañero Edgardo Jarpa. Adelante, compañero. Sí, al compañero Gajardo. Más allá del tema del 10%, lo que está hoy día en cuestionamiento, ¿qué recursos o activos tendríamos como país externos si está la posibilidad de hacer una recopilación o traer de vuelta a algún patrimonio que tengamos nosotros? ¿Y cuál serían estos? O sea, está la posibilidad económica de accionar y repatriar algunos recursos, y cuáles serían estos, si es que tenerlo como alternativa, digamos, para poder echar mano, ponerlo arriba de la mesa como una propuesta desde el mundo, desde los trabajadores, frente a una situación económica que se puede agravar más. Eso. E incluso para la discusión del tema de la mesa del sector público, por ejemplo. Ok, gracias, compañero Edgardo. Me parece que no hay más consultas por lo que veo acá. Vamos a revisar nuevamente en el chat, no, y con mano levantada tampoco. Así que esas serían todas las consultas, Manuel, para que procedamos entonces a las respuestas. Gracias, compañeros. Perfecto, vamos a procurar responder todo. A ver, la primera pregunta que me hacías tú mismo, William, mira, la propuesta de impuesto a los super ricos, primero decir que el impuesto a los super ricos no es una locura, no es un disparate, no es algo que se nos esté ocurriendo en Chile, no esté aplicado en ninguna parte del mundo. ¿Ah? Déjenme decirle, por ejemplo, que en Francia, impuestos de esta naturaleza, que son impuestos al patrimonio, recaudan como un 4% del PIB. ¿Ah? En Francia, en Italia, recaudan un poco menos, digamos, que eso, pero existen. En Argentina, en Uruguay, acá más cerca nuestro, esto existe, digamos. De hecho, en Chile existe un impuesto al patrimonio, cuando algunos de ustedes pagarán contribuciones, digamos, ¿ya? Por su casa, digamos, y es un impuesto al patrimonio. Lo que pasa es que en Chile esto es muy bajo, ni siquiera genera un 1% del PIB. Estamos aquí planteando pegarle a lo que corresponde, donde está la plata, digamos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de impuestos a los super ricos, en estricto rigor, no es que afecte tanto a la economía, porque cuando uno aplica un impuesto a las empresas y a las utilidades de las empresas, ahí las empresas dicen, mira, a mí no me conviene, porque si estoy produciendo para pagar impuestos, entonces eso me dice, encima me apoyan los capitales. ¿Ya? Me podría actualmente vender acá, etc. Pero acá no estamos planteando, esto no es un impuesto a las empresas, es un impuesto al stock de la riqueza, de Luxi, de Sayé, de Ponce Lerú, de Angelini, etcétera, digamos. ¿Eh? Y la riqueza ellos la tienen en distintos activos, la tienen en bienes, en bonos, en acciones, en terreno, en edificaciones, etcétera. No es que él va a pescar sus fondos y se los va a llevar, no es que él va a pescar, si las acciones las ven, no es que Polman va a vender el Jumbo, digamos, porque estas son medidas, incluso como está planteado por una vez, son medidas de corto plazo, o sea, son medidas para paliar la crisis. Usted tendría que hacerlo en el transcurso, por ejemplo, del segundo semestre. Polman no va a vender en el corto plazo el Jumbo, ¿ya? Sayé no va a vender la tercera en el corto plazo, etcétera, etcétera. Angelini o Luxi no va a vender Copec, digamos, o sea, no funciona así el mercado, digamos, que es un impuesto, un stock a la riqueza, es un impuesto muy menor, es por una vez, y por tanto, eso no va a generar una corrida del stock de riquezas de ellos que se van a mudar del país, eso no es tal. En otros países estos impuestos existen, digamos, ¿ya? Y por tanto, ese argumento es más válido en el caso del impuesto aplicado a las empresas, incluso allí también es discutible, ¿ya? Pero un impuesto, tiene más dificultad un impuesto a la riqueza de cómo mido la riqueza de esta gente. A un impuesto interno nosotros deberíamos tener un registro que debería aproximarse con todo este cálculo, plantea que pudiera haber una evasión y por tanto quizás en vez de capturar 6.000 podrías tú capturar 5.000 millones de dólares, es una cifra tremenda, digamos, ¿ya? Y tiene más que ver con razones más que técnicas de orden político, ¿no? El Miguel me planteaba el tema del retiro de la AFP y cómo, que en realidad yo entiendo lo que me gusta es que cómo se sostiene que se sigue planteando un recorte y el presupuesto base cero si ya primero hay un acuerdo por los 12.000 millones de dólares, ¿ya?
incluso porque es necesario ir a echar a nuestros ahorros previsionales si pudiéramos gatillar un impuesto a los súper ricos. Bueno, efectivamente, el impuesto, el tema del retiro implicaría del orden de unos 18.000 millones de dólares, eso es lo que se estima más o menos, ¿no? De 18.000, 20.000 millones de dólares, 200.000 en los fondos de pensiones, por tanto, un 10% de esa magnitud, ¿ya? Si nosotros tuviéramos una política tributaria progresiva, vale decir que le pegara más a los que ganan más y menos a los que ganan menos, aquí es al revés, porque en realidad el fuerte de los ingresos tributarios aquí viene por IVA, ¿ya? Cuando usted va a comprar pan, cuando usted va a comprar la parafina para el invierno, cuando usted va al supermercado y compra las cosas, cuando va a la verdulería, usted está pagando siempre IVA, ¿ya? Y como usted gasta el 100% de sus ingresos, lo gasta en consumo, siempre paga impuestos. El súper rico no gasta el 100% de sus impuestos, de sus ingresos en comida. Por eso no está pagando siempre todo con impuestos. Él tiene un ahorro, tiene un porcentaje que es muy ahorro que no está grabado con IVA. Por lo tanto, usted paga más impuestos proporcionalmente que él. Aquí los impuestos son regresivos en ese sentido, ¿ya? Porque el impuesto a la renta acá es muy bajo. Entonces, lo que habría que plantear es un impuesto, incluso no, cuando yo he citado Francia, cuando he citado países de Europa, esos son impuestos permanentes, no son impuestos por una vez. Aquí debiera haber un impuesto, el pago de las contribuciones, que es el pago que algunos de ustedes hacen, que uno hace por su vivienda, digamos, ¿ya? Es un pago permanente, es un pago todos los años, ¿ya? Pero son cuotas trimestrales, ¿ya? Entonces, si nosotros grabáramos a esta gente, nosotros podríamos ahorrarnos el endeudamiento, porque el endeudamiento, yo lo mostré en una gráfica, buena parte se paga del orden de 2 puntos porcentuales del PIB, se paga en deuda y eso va a crecer. Si nosotros estamos pagando con deuda, el Estado mañana va a estar más endeudado, va a deber menos y va a tener menos plata para gastos sociales y para gastos salariales de su gente, ¿ya? Entonces, podríamos ahorrarnos esa deuda con impuestos a los súper ricos. Podríamos echar mano a los fondos soberanos, que son los ahorros que nos dijeron siempre que en tiempos de vacas flacas había que ahorrar para tiempos de vacas gordas, ¿sí? Cuando había vacas gordas y nosotros íbamos a pedir aumento de salario, ya sea a través de la mesa del sector público o a través de las negociaciones de los compañeros de la empresa del Estado, se nos decía, no, sí, efectivamente ahora está bien el precio del cobre, pero tenemos que ahorrar porque mañana pueden venir momentos más. Bueno, ahorrarlo, tenemos del orden de 20.000 millones de dólares ahorrados y nos está echando prácticamente el más importante esos fondos, ¿ya? Se está yendo por el camino de la deuda, que es un camino más complicado, porque el día de mañana tú tienes que pagar intereses por eso, ¿ya? El tema de Edgar, el tema del PIB, ¿ya? A ver, cuando yo hablo del PIB, estoy hablando de Chile no como sector público, estoy hablando de todo lo que Chile como país, sector público y privado, todo lo que se produce en el país en un año, ¿ya? El PIB es todo lo que se produce en el país en bienes y servicios, ¿ya? Si se produjo una silla, si se produjo un corte de pelo, todo suma, ¿ya? Todo suma, todos los bienes mayores y menores, y eso se valoriza. Y el valor agregado que eso tiene en el año te da un valor, que digamos 300.000 millones de dólares en el año para Chile, ¿ya? El valor de la torta que se produjo en un año, eso es el PIB. Y una referencia para medir a los países. ¿Cuánto produjo Argentina su PIB? ¿Cuánto es Brasil el PIB? ¿Cuánto es Estados Unidos el PIB? ¿Cuánto es Chile? Es la torta que todos, no solo el sector público, produce, ¿ya? Ahora, esos ingresos en la valorización de la torta, ¿ya? El sector público tiene del orden de 1/5 de tamaño de ingreso y de gasto de lo que es la torta global. El sector público es 1/5, ¿ya? Y el gasto de ese quinto, ¿ya? Es en buena medida en programas sociales, en salarios, ¿ya? En pensiones, fuerte componente a pensiones de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que de cada 10 pesos que se llevan los milicos de pensiones y las Fuerzas Armadas en general, 9 los pone el Estado. En el caso nuestro, nada. En el caso de las Fuerzas Armadas, 9 de cada 10 los pone el Estado. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, el gasto se desagrega de esa forma, ¿ya? Y el gasto que nosotros estamos hablando y que es relevante para nosotros es el gasto fiscal, ¿ya? Y el gasto fiscal es poco más de 1/5 de la referencia PIB, ¿ya? Y ahí el grueso de eso es gasto en educación, es gasto en salud, es gasto salarial, es gasto en pensiones, es programas sociales. Eso es el gasto, grosso modo, digamos, no podemos desagregar eso en alguna reunión con más detalle, ¿eh?
Bueno, lo que plantea Ramón, digamos, es muy importante. Yo pretendía un poco advertir de eso. La negociación del sector público que se viene es la más difícil que vayamos a tener, que no hayamos tenido nunca. ¿Ya? Yo que he asesorado por tantos años la mesa del sector público, el gobierno o va a tratar de bypassear esta mesa del sector público y nos va a ningunear y nos va a tratar de no instalarla, o instalándola va a tratar de que nosotros validemos un recorte de nuestros salarios. Si se sienta, se va a sentar para, y va a usar fuertemente la opinión pública para eso. ¿Ya? Si se sienta, se va a sentar para tratar de que nosotros validemos un recorte salarial. Y lo otro es que va a procurar no sentarse. Yo creo que es muy importante acá que la mesa del sector público le siga la pista y apoye de cerca la negociación del salario mínimo que va a hacer la CUT ahora. ¿No? Porque va a ser un síntoma súper claro, digamos. ¿Ah? O sea, si a ellos no le va bien, a los de salario mínimo, imagínense cómo nos va a ir a nosotros. Por tanto, cada pelea de un sector de trabajadores es la pelea de todos los trabajadores y trabajadoras. La pelea del salario mínimo es nuestra pelea también hoy, porque va a ser como el Estado que negocia en nombre de la economía global ahí, el Estado no paga el salario mínimo, pero ahí va a dar una señal. Esa señal que de ahí es una señal determinante para la mesa del sector público y para las negociaciones de las empresas del Estado. Ahí se está jugando el tema de las señales y cuánto se corre el cerco para uno o para otro lado. Por lo tanto, hay que estar atento y apoyando ese proceso. ¿Ya? Lorenzo, quien pone la poesía en la mesa del sector público, es un dato para los compañeros del sector privado que no saben que es poeta, Lorenzo. ¿Ah? Aparte de ser dirigente sindical, es un poeta. Nos dice, mira, a veces nos perdemos en cosas pequeñas y no miramos lo más relevante, lo más estructural. Yo creo que el desafío del dirigente y dirigente pública y dirigente de empresas del Estado es saber combinar lo pequeño y lo grande. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que ser artistas en eso. ¿Ya? El desafío de ustedes como dirigentes es no perder de perspectiva el norte que quieren llegar, y yo quiero entender que ese norte es la transformación de la sociedad, porque comprenden que sin la transformación de la sociedad van a vivir de migajas. Sin perder ese norte, no tienen que dejar de pelear por lo pequeño, porque sus socios también están preocupados del día a día. Entonces la articulación de lo táctico y lo estratégico es clave en el dirigente social, en el dirigente político, y eso no lo pueden perder de vista. Y a mí me sucede a veces que, estando presentes en sus negociaciones, creo que a veces pecamos de miopía, nos preocupamos de lo pequeño y perdemos de vista lo largo, y ahí el gobierno se nos mete, los ministros de Hacienda se nos meten de turno, y a veces hay otros que están más preocupados que si no hay transformación estructural, entonces nada vale. Para la gente nuestra también vale el paso a paso. Esas dos cosas, esa articulación es bien fina, bien compleja, pero es el arte de la política sindical también. ¿Ah? Y por lo tanto yo creo que es un tema que siempre tenemos que estar mirando. Y eso exige entender esos temas técnicos, pero antes que este exige entender de política. ¿Ya? ¿Cómo vinculamos lo estructural con lo táctico, con lo cotidiano, con la reivindicación más interior? No podemos dejar ninguna de las dos. ¿Ya? Pero lo cotidiano tiene que tener una mirada de perspectiva estratégica, porque si no, vamos a terminar siempre aplaudiendo mi caja, y para eso no estamos los dirigentes sindicales. Williams, Norberto, los dejo hasta ahí. Agradezco mucho la atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias, Manuel. Muy didáctico, muy constructivo, nos ha servido de mucho. Así es que te lo agradecemos, te agradecemos tu presentación y por favor te quiero pedir que nos hagas llegar esa presentación para que la podamos distribuir. Así es que muchas gracias, Manuel. Nosotros continuamos con nuestro programa. Así que compañeros, quiero dar las gracias a todos por participar de esta provechosa jornada de la mañana en los temas que nos atañen. Es decir, lo claro acá es que tenemos un empleador en común, así es que en la tarde, a través de las mesas temáticas que vamos a formar, vamos a continuar trabajando en los temas que nos convocan. Entre ellos, ¿cierto? Son 5 temas: el financiamiento del Estado a las empresas públicas y estatales, las condiciones laborales y negociaciones colectivas de las empresas públicas y estatales, constitución política, mirada de los trabajadores estatales en las estrategias políticas sociales, derechos sociales fundamentales como salud, educación y agua, y el último tema, recursos mineros, cobre y litio. Entonces, compañeros, quiero pedirles, ahora nos vamos a desconectar por una hora, retomamos a las 3 de la tarde para abordar los trabajos en estas mesas temáticas. Aprovechamos de almorzar, quiero